Buenos días, amados hermanos. Qué bueno es poder alabar juntos, adorar al Señor. Jesús, el Señor de nuestra vida, Él merece todo honor y toda gloria. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. Quisiera que pudieran abrir sus Biblias, su Escritura en Juan capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 4 en adelante. Hay una palabra del Señor muy gloriosa, muy hermosa, porque el Espíritu Santo es lo que anhela y lo que quiere es que podamos abrir nuestro corazón y poder estar atentos a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos en este tiempo, independiente de la persona que esté al frente ministrando la palabra. El Señor está hablando, el Espíritu Santo está hablando en este tiempo, porque hay algo que, sin lugar a duda, tenemos que tener claro, que los planes del Padre a través de Jesucristo y del Espíritu Santo se van a cumplir, su propósito se va a desarrollar independiente de las circunstancias que vivimos, independiente de los tiempos que vivamos, el propósito eterno de Dios se va a cumplir. Así que esa es la agenda inalterable del Padre. Vamos a leer este pasaje de la Escritura desde el versículo 4 en adelante, Juan 1, del 4 en adelante. Ahí está. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí me llena de gozo esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos queridos, sin lugar a duda, que esta palabra de Dios se cumplió plenamente. Amén. Porque la vida de Jesús nos habla y nos enseña siempre fue, Él es y va a ser siempre una luz de esperanza, de salvación para esta humanidad. Porque aunque pasen los años y los siglos y vengan generación tras generación, dice la Escritura, amado, que para todos aquellos, para todos los que le temen, que temen a su nombre, dice que nacerá el sol de justicia y en su sala traerá salvación. Amén. Eso es en Malaquías 4:2. Que para todos dice que los que temen a su nombre, a sus hijos, estos son sus hijos, nacerá el sol de justicia y en su sala traerá salvación. Hermano, al expresar esta palabra de la Escritura gloriosa, que nos habla de lo que nosotros hoy somos por misericordia y gracia del Señor. Pero esta llegada
de Jesús en medio de la historia de la humanidad no estuvo exenta de oposición y manifestaciones de las tinieblas, que claramente querían destruir aquella luz que vino a iluminar este mundo. El mundo de aquel entonces fue testigo de cómo el enemigo intentó desde que naciera Jesús, estando aún dentro del vientre de su madre, de María, Satanás intentó destruir al que vino a ser el autor de eterna salvación, Jesús, el Hijo de Dios. Y allí en Mateo capítulo 2, Mateo 2 del 13 en adelante, cuando los magos fueron a ver a este Jesús, a este niño que estaba allí en el pesebre, después que ellos partieron, sucede algo glorioso. Dice que un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José, obedeciendo a Dios y al ángel, despertando, toma de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. El ambiente, el momento en que Jesús nació, antes de nacer, Satanás ya quería destruir. Pero este ataque, hermano, y esta oposición de Satanás tenía una clara manifestación de cómo el mundo de aquel entonces también estaba en completa oscuridad y bajo una evidente manifestación de las tinieblas que envolvieron el mundo de aquel entonces, la vida de las personas. Satanás había hecho su estrado en aquellas regiones llenas de idolatría y de paganismo. Y la orden de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, hermanos, era claramente impedir y destruir aquella luz que vino a resplandecer y a iluminar este mundo de maldad, este mundo en medio de la maldad y del pecado. Y aquí, hermanos, Mateo nos habla también de una descripción espiritual del ambiente en la cual Jesús vino y se movió allí. Mateo capítulo 4, 15. Y allí hay una descripción de lo que Satanás ya tenía allí sujeto esa región. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, para Jesús no fue fácil. Para Jesús no fue fácil enfrentar desde antes que naciera los ataques, las tinieblas y la oposición de Satanás y de todas sus huestes de maldad. La vida de Cristo Jesús siempre fue una lucha constante que no solo venía del mundo religioso de allí de los fariseos de aquel tiempo, sino que de igual forma la lucha era muy evidente entre el reino de luz, el reino de su Padre, y la potestad de las tinieblas que se oponían a él. Pero hermano, Jesucristo sabía que al venir a la tierra se enfrentaría a la oposición del diablo. Él conocía muy bien las palabras que Dios su Padre le había predicho en ese encuentro de su Hijo con Satanás. Jesús se acordaba de aquellas palabras porque Él estuvo presente allí en Edén, cuando Dios, Jehová Dios, le habla a la serpiente y por extensión a Satanás también, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el
talón, calcañar en algunas versiones dice. Hermano, Jesús sufrió una herida allí en su pies, en su tobillo, en su talón, o calcañar en algunas versiones, aquí en la tierra, cuando le quitaron la vida a Jesús. Pero aquel golpe, hermano, fue temporal. Pues Jesucristo, a través del Padre, el Padre le resucitó para la gloria de su nombre. En cambio, la serpiente, Satanás, fue golpeado en la cabeza, un golpe mortal, de que jamás se va a recuperar. Qué lucha más gloriosa. Pero, ¿dónde fue Jesús? ¿Dónde fue su espíritu? ¿Y qué fue a hacer mientras su cuerpo descansaba en la tumba? Él bajó a las profundidades de los abismos del infierno a luchar con Satanás y sus huestes para quitarle las llaves del Hades y de la muerte y predicar el evangelio a los muertos, a los cautivos y sacarlos de allí a todos los que creyeron. Ahora, lo que hace único el sacrificio de Jesús, hermano, no es solamente la agonía de la cruz, sino lo que Jesús experimentó mayormente es el abandono temporal de su Padre y su confrontación con el rey de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Jesús sufre en esos 3 días lo que todos nosotros hubiéramos sufrido en el infierno eternamente. La vida de Jesús nos enseña que no existe, hermanos queridos, una verdadera libertad y no hay manera de ser hijo de Dios si no entramos en una abierta oposición, rechazo y confrontación con el pecado y con la potestad de las tinieblas. No hay libertad. No habrá libertad en nadie si no rechazamos y entramos en esta oposición y confrontación con las tinieblas y el pecado. Porque en este sentido, hermano, cualquier pecado en que caigamos es una puerta abierta, es una invitación a las potestades de las tinieblas a que comiencen a rodearnos. Pregunto, ¿el pecado de mentira, el hablar mal de los demás, es luz o es tiniebla? Tiniebla. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué se practica la mentira y se habla mal de los demás si es tiniebla? Si atraemos a Satanás, a los demonios, siendo nosotros templos del Espíritu Santo, podemos hablar mal y decir mentiras. Hoy vivimos, hermanos queridos, y aquí quiero profundizar en esto, en un mundo muy relativo y superficial, donde el pecado se ha ido rebajando a la simpleza de una simple ofensa, de una disculpa, cometí un error humano. Es verdad, somos humanos, pero el pecado se ha rebajado a ese punto. Una de las estrategias de Satanás y del pensamiento del hombre hoy en día es quitar la culpa y la responsabilidad y el compromiso del hombre y del ser humano. Y esto ha ido rebajando, hermanos queridos, los límites de la separación que debe haber entre la luz y las tinieblas. Esto está ocurriendo, esto va a ocurrir, va a seguir ocurriendo, porque Satanás se propuso que los límites entre la luz y las tinieblas no existan, que todo sea relativo, que todo entren y salgan. No hay control, no hay límite, no hay gobierno. Y esto, hermanos queridos, va para allá. Hoy vivimos en un mundo en que las personas cometen delitos, ¿cierto? Roban, matan, destruyen la vida de las personas y la familia. Y luego hacen marchas, huelgas de hambre, esgrimen los derechos humanos, acuden a organizaciones internacionales para que los defiendan. Y el que comete el delito
al final queda como víctima. Todo está cambiando en este mundo de hoy y seguirá cambiando porque las tinieblas están aumentando. Isaías 60, del 2 al 3. El profeta Isaías profetiza algo glorioso aquí, antes de que, obviamente, que Jesús viniera a este mundo. Y aquí habla de una realidad, hermano, de nuestros días. Dice el profeta, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Qué tremendo! Hay algo ya declarado de hace de miles de años, que la tierra iba a ser cubierta de tinieblas. Así que lo que hoy día ocurre, hermano, no es ninguna novedad. Es el cumplimiento fiel de la palabra. Es el cumplimiento fiel de lo que está sucediendo y lo que va a seguir pasando. Esta profecía habla de los últimos días. Un tiempo que ya comenzó. ¿Saben cuándo comenzó a ponerse en funcionamiento esta profecía? Cuando la luz de Jesucristo, el Señor, entró en la densa oscuridad de este mundo. Isaías estaba hablando de un resplandor ampliamente generalizado de la gloria de Cristo Jesús, donde multitudes de todas partes del mundo y de generación a generación verían esta luz admirable. Bendito es el Señor. Pensemos, hermanos queridos, en un momento de un tiempo, que no hubo un tiempo más oscuro en la historia que en el nacimiento de Jesús. Fíjense que el gran imperio romano en aquel entonces se había convertido también en una sociedad materialista, codiciosa, insaciable. Esto no... Hay como un paralelismo de lo que estaba diciendo, describiendo el imperio romano a lo que hoy día se ve. Dice, una sociedad materialista, codiciosa, insaciable. Las perversiones sexuales, dice, que abundaban. Y la embriaguez y la glotonería eran normas habituales. Hoy día, en este tiempo, se han escrito libros y películas de los pecados vulgares que derribaron al imperio romano de aquel entonces. De hecho, el mundo entero de ese tiempo estaba cubierto de oscuridad, lo mismo que este mundo que nos rodea. Y durante aquel tiempo también las tinieblas habían caído sobre Israel. La hipocresía gobernaba en ese tiempo. Hoy día es lo mismo. Los sacerdotes le quitaban con violencia sus casas a las viudas. Y lo vil y lo necio de ese mundo de aquel entonces despreciaba y odiaban a los supuestos líderes religiosos. En todo tiempo habían situaciones como esta. Es decir, que los ciegos en aquel entonces intentaban guiar a los ciegos. Y hoy día hay muchos ciegos que están guiando a ciegos. ¿Y qué va a suceder? Ambos se van a perder. Fue en medio, hermanos, de esta densa oscuridad en que Jesús aparece como la luz resplandeciente en medio de este mundo, enviado por el amor del Padre para rescatar lo que se había perdido, siendo su vida una luz que resplandeció en medio de la oscuridad. Y nosotros, hermanos, sabemos que desde ese glorioso día, multitudes, generaciones han venido a la luz de su reino. Hoy, en medio de esta sociedad en que vivimos, que está en crisis y en días de mucha confusión en el mundo, donde los valores, hermanos queridos, han dejado de ser, pareciera que la superficialidad se apodera cada vez más del ser humano y lo que es peor, la iglesia también se ve afectada por esta realidad.
Pero ¿saben? Cuando todo se oscurece, la luz de Dios seguirá brillando y nunca se apagará, porque su acción es eterna. Porque es hoy necesaria para nosotros, es necesario para nosotros, esta generación, más que nunca, hermanos queridos, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy es el tiempo de afirmar las convicciones, los principios y la verdad que tenemos. No es tiempo para jugar a la iglesia, no es tiempo para jugar a la organización, no es tiempo para defender cosas que no tienen muchas veces sentido. Es tiempo de construir, es tiempo de definir, es tiempo de comprometerse, es tiempo de poner nuestros ojos en Jesucristo, el Señor de nuestra vida. Pero hermano, al mirar la realidad de hoy podemos decir, hoy día hay una oscuridad que aún cubre la tierra, y es verdad, todo se está cubriendo. Pero sabe, en mi opinión personal, esta hora que vivimos es la peor historia del hombre. La oscuridad que se cierne sobre las naciones, sobre nuestro país y pueblos, en realidad puede ser de mucha preocupación. Hoy día tenemos amenazas nucleares, genocidios, perversiones, tráficos sexuales, violencia de todo tipo. Y esto está causando y matando al ser humano. El corazón de las personas está totalmente contaminada con el pecado. ¿Puede haber alguna nube más oscura que esté cubriendo ahora nuestra nación hoy en día y la tierra? Por eso es que la vida de Jesús es aún la luz del mundo, y esta luz gloriosa la poseemos nosotros. Tenemos a Cristo, luz resplandeció en nosotros, amados. Y la luz no se puede esconder. La luz se pone en alto para que brille. Se pone sobre el monte. No se pone debajo de un cajón. Porque, hermanos queridos, mientras más densas sean las tinieblas en los años que vengan, más brillante debe ser la luz que está en nosotros. Porque la luz, hermano, la luz no puede brillar en un culto, en una reunión. La luz no se ve en un culto. La luz se ve en medio de la oscuridad. Cuando tú entras a un cuarto oscuro, lo primero que hace es prender la luz. Y si es una linterna, aunque estando con luz puedes tener una linterna chiquitita, no se va a ver. Pero esa linterna chiquitita, cuando está en un cuarto oscuro, va a iluminar gran parte de ese lugar. Así brille vuestra luz delante de los hombres, dice la palabra, para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Ustedes son la luz de este mundo. Nosotros somos la luz del mundo. No podemos permitir que los impíos ganen esta batalla. No podemos permitir que Satanás y sus demonios tomen posesión sobre ciudades, sobre familias, sobre hogares. Hermano, es tiempo de sacar esa luz. Jesucristo es la luz en nuestra vida. Por eso, amado, es que este es el tiempo que podamos entender lo que el profeta Isaías nos decía, nos dice en la Escritura. Él veía la oscuridad de nuestros días de hoy y clamó: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Si lo dijo por Jesús, sobre Jesús, también lo está diciendo el profeta por nosotros. Levántense, resplandezcan, porque ha venido la luz de Cristo a nuestra vida y la gloria del Señor y del Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Aleluya. Amado, una vez más, el Señor de señores, como lo hizo en la antigüedad,
en la hora más oscura del mundo, el Señor va a manifestar su poder y su gloria, y yo creo que Él va a cumplir su palabra y voluntad, sacando una de las más grandes cosechas en la historia de la humanidad. Cosechas de vida en un mundo perdido, en un mundo en caos. Los días que vienen y en medio de una densa oscuridad, su poder será mayor. ¡Aleluya! Su poder se moverá y se manifestará, aunque toda la tierra se cubra de tiniebla. Lo creo, lo testifico, lo declaro y lo proclamo de que así va a ser. Aleluya. Hermano, hay 3 razones del por qué su poder se va a manifestar, aunque ustedes lo creen y lo saben. Y de esta cosecha final. La primera razón hermanos queridos, está comenzando a venir un creciente testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:16. El testimonio es este. Dice que el Espíritu Santo mismo, 8:16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Es la primera razón. Hebreos 2:4 también nos habla allí. ¿Qué va a suceder con los hijos de Dios? Estos hijos que el Padre escogió. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con sus hijos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Él lo va a hacer a través de sus hijos, a través de la luz que va a alumbrar y que está alumbrando este mundo. ¿Y quién atestigua esto? Hebreos 10:15. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo da testimonio de qué? Y el siguiente pasaje nos dice, Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. Está por ahí. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. La escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, porque Jesucristo ya pagó el precio por nosotros. Somos redimidos por su sangre bendita. Atención, iglesia del Señor. Atento, iglesia del Señor. Atención, profetas de Dios, atalayas e intercesores. El Espíritu Santo está dando testimonio alrededor de toda la tierra de la obra gloriosa, la obra de Dios y de los movimientos del Espíritu Santo para prepararnos, para hacer y disponernos para hacer lo que Dios quiere hacer en este tiempo. La iglesia, amado, no puede terminar sentada en una silla o una banca. En estos momentos, hermanos queridos, parte de la iglesia del Señor está comenzando a despertar de nuevo. Y Él está mostrando por medio de su palabra profética y por visiones un soberano movimiento del Espíritu Santo que vendrá como una gran ola y que se va a derramar con ímpetu contra la iglesia. Y este movimiento del Espíritu Santo, hermano, no solo quedará dentro de la iglesia, sino que hará que ésta despierte, sino que de igual manera vendrá este movimiento del Espíritu Santo como una gran ola en medio de las tinieblas y la oscuridad de este mundo. Y el Espíritu de Dios
va a levantar a Cristo y va a traer a multitudes en los últimos tiempos. Amén. Aleluya. ¿Lo creen? Yo lo creo, hermano, porque su palabra se va a cumplir, su obra. Es por eso que el Espíritu Santo está comenzando a hacer una obra gloriosa en diferentes partes del mundo. A veces no la vemos nosotros porque a veces estamos tan centrados en nosotros, pero hay una obra del Espíritu moviéndose en la tierra. Hermanos queridos, aunque sí, de igual manera vemos con mucha preocupación que la cosecha está lista y es una buena noticia. La mies es mucha, dice la Escritura, pero hay escasez de obreros. Obreros, despierten. Atalayas, despierten. Hay una mies que está lista para ser cosechada. Hay una cosecha que está lista. Hermanos queridos, atención, atención. El Espíritu de Dios está hablando. No tan solo nos habla desde un púlpito, pero hay un mover del Espíritu Santo que está surgiendo en todas las naciones de la tierra, porque hay iglesia en todas partes y Dios va a operar y va a traer su reino sobre nuestras naciones. Yo lo creo, hermano, porque las tinieblas no pueden prevalecer frente a la luz. Creo de que los países y nuestras naciones van a ser confrontadas con el poder de Cristo. Los poderes de las tinieblas de nuestras naciones van a tener que sucumbir ante el reino poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque no creo, hermano, que los impíos, el pecado y todo lo que hoy día vemos gane la batalla final. No, esto no está programado así. El hombre está programando los destinos de la tierra y de todo, mas Dios ya destinó lo que va a suceder con la iglesia y lo que va a suceder con este mundo. Así que, hermanos queridos, mientras más oscuridad, mientras más la tierra se cubra de tiniebla, la gracia va a sobreabundar de una manera increíble, gloriosa. Hermanos queridos, por eso que no hay excusa para quedarse tranquilo, porque los planes de Dios y del Espíritu son totalmente diferentes a los nuestros. Pero de igual manera, con preocupación también vemos que parte de la iglesia está experimentando un tiempo de oscuridad. Hay denominaciones y grupos que hoy día están de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. Lamentablemente también hay generaciones enteras de jóvenes que se están apartando del Dios vivo. Porque las luces de este mundo son más brillantes que la luz de Cristo. Y no puede ser. No puede ser. Mientras los padres muchas veces y los mayores podemos dormir cansados y agotados, viviendo en la comodidad absoluta, mientras la oscuridad rodea. Pero hermanos queridos, aún en las horas más oscuras el Espíritu Santo está despertando a todo aquel que comienza a buscarle. A todo aquel que le busca, el Espíritu de Dios está comenzando a despertar a muchos. Y aquí hay algo que debe llevarnos a despertar y que ruego al Señor y al Espíritu Santo que nos haga discernir. Y dé testimonio a tu corazón para que podamos ver lo que viene. En la hora de mayor oscuridad para el hombre y la humanidad, va a ser la hora de mayor derramamiento del Espíritu Santo. Así que cuando todo se ponga más oscuro, va a ser el tiempo y la hora del mayor derramamiento del Espíritu Santo en la tierra y en la iglesia. Siempre ha sido así y siempre va a ser. Revisemos en la Escritura aquello. En estas horas de malas noticias, el Espíritu dando testimonio de las buenas noticias.
¿Saben por qué? Porque el Padre ha reservado el mejor vino para el final. Hay un segundo punto, hay un espíritu, hermano, que está ocurriendo, un espíritu, de oración que se está apoderando del pueblo de Dios en diferentes partes del mundo y de la tierra. Yo pido al Señor que el Espíritu amplíe nuestra visión en esta mañana. Fíjense que hay noticias de diferentes lugares, de los continentes y de los países donde nosotros vemos por televisión que ya está a punto de terminar, donde hay tanta maldad, pecado. Hay un mover del Espíritu Santo en esas naciones, en esos países tremendo y glorioso, donde están matando a cristianos, matan 5 y se levantan 20. Y el Espíritu de Dios se mueve de una manera gloriosa. Esto mismo va a comenzar a ocurrir y está comenzando a ocurrir en nuestra nación. Que el Espíritu nos lleve a abrir los ojos del Espíritu y el entendimiento. Hay un espíritu de oración que se está apoderando de los pueblos de Dios, del pueblo de Dios y de las naciones. Hay grupos de oración, hermanos, que están surgiendo en la iglesia en diferentes ciudades y naciones alrededor del mundo. Están comenzando a venir reuniones improvisadas de oración en liceos, en empresas, en barrios, en universidades. Y hay algunos testimonios de grupos de estudiantes que hemos recibido que se están reuniéndose en liceos y en universidades junto a sus profesores y alumnos en reuniones de intercesiones. Y que en algunos casos se han comenzado, hermanos queridos, a levantar la resistencia de Satanás. Porque a Satanás no le gusta que la luz resplandezca en una universidad o en un liceo. Entonces Satanás está destruyendo a algunos por medio de ataques, de la burla de los demás, de golpes en algunos casos, de insultos en contra de aquellos profesores y alumnos cuando están orando. Se cuenta en una salita que estaban algunos orando con profesores y de repente empiezan a golpearle, empiezan a gritar groserías, a hablar en contra de ¿dónde está tu Dios? Ustedes conocen todo lo demás. Pero hay hombres y mujeres, jóvenes, valientes, que no le está importando lo que el hombre haga, ni que el espíritu de este mundo, ni el espíritu de Satanás haga. Están levantándose como valientes guerreros en medio de una generación en tinieblas. Hermanos queridos, cuando el Espíritu se mueve, ¿qué importa lo que nos pueda suceder? ¿Qué importa lo que nos pueda suceder si el Espíritu de Dios se mueve? ¿Qué importa lo que el sistema de este mundo pueda hacernos? Cuando el Espíritu de Dios se mueve, ¿qué importa lo demás? Cuando comenzamos a ver que vienen personas a entregarse a Cristo, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa lo que digan? Ahora es el tiempo de que se levanten los intercesores. Es el tiempo de que la iglesia se una. Yo sé que cada uno puede orar en su hogar, por su familia, pero es tiempo que salga de tu núcleo. Cubre tu familia, cubre los que están cerca, pero es tiempo en que la iglesia pueda unirse. Anhelo vigilias de intercesión y de oración en esta comunidad. Anhelo eso, porque cada uno ora por su lado, pero también la iglesia tiene que tener algo colectivo, un mover colectivo de oración. Así como un día nos juntamos en la comunión, ¿cierto? Y vamos a seguir haciéndolo. Fue bonito, hermoso, y eso es bueno, pero también es bueno que un día llenemos este lugar y comencemos a clamar para unirnos a millones y millones de cristianos, de hijos de Dios, que están comenzando a escuchar la voz del Espíritu Santo, que no se están entreteniendo
con simples reuniones, sino que están comenzando sus oídos, sus ojos a ser abiertos por el Espíritu para que podamos ver más allá de lo que nosotros hoy hemos recibido. No lo tenemos todo, necesitamos seguir abriendo nuestra vida, nuestro corazón. No terminamos de conocer a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo. Seguiremos conociéndole de gloria en gloria. Amén. Hermano, cuando nuestro Dios hace una promesa y Él se empieza a mover, no podemos quedarnos recostados, descansando, diciendo, bueno, Dios lo prometió. Cuando el Espíritu se mueve, es la señal y es el tiempo en que comencemos a presionar con pasión y con fervor y con fe, más aún en el Señor. Esto es lo que el Espíritu Santo hace antes de cada gran mover del Señor. Nos llama primero a una intercesión ferviente. Antes que el Espíritu se mueva, la iglesia tiene que empezar a entrar en una intercesión ferviente. Y cada mover del Espíritu, hermano, se debe seguir sustentando en una profunda, permanente y constante oración colectiva y personal. La pregunta, hermano, ¿cuántos grupos de oración tenemos alrededor de esta ciudad? Nosotros. Algunos dirán, pero no tenemos local. Y la pregunta es cuando lo tengamos. ¿Qué dirán? No es que es muy tarde. Es que el lugar allá donde está ubicado el local hay mucha gente mala. No sé a dónde tendríamos que irnos para encontrar gente buena. En la iglesia. Hermanos, no existen. No existen los lugares hoy día que podríamos decir, este es el lugar mejor. Dice la Escritura que Satanás tiene el control de este sistema de vida. El mundo entero está bajo el maligno. Y es por eso que el Señor, si tiene que llevarnos a un lugar donde a lo mejor no te atreves porque hay, no sé, gente mala que grita, que pelea, narcotráfico, donde sea, allí el Señor quiere que seamos luz. Amén. Así que no protestemos por el lugar donde... Porque de repente entramos en estas cosas que se dicen, no, que allá está muy lejos, allá está muy cerca, allá hay traficantes, acá hay borrachos, acá hay... Hermano, Dios sabe por qué nos está llevando a aterrizar todo esto. Dios sabe por qué nos puso a un lado de un colegio, de un par de colegios, y de personas que a lo mejor a juicio nuestro pueden ser peligrosas. Pero ¿sabe lo que es más peligroso? Es que la iglesia no salga y no muestre lo que tiene. Hermanos queridos, un tercer punto, esta generación necesita un milagro. Se le acabó el vino. Algunos hermanos están riendo. Esta generación necesita un milagro, se le acabó el vino. Y todos sabemos que el vino en la Biblia representa gozo, regocijo. Salmo 104:15 dice... Habla de esto, y el vino que alegra el corazón del hombre. En el Nuevo Testamento, vino nuevo es figura del Espíritu Santo. Y hoy día se ve en la iglesia vasijas de vino que están vacías. ¿Por qué? Porque precisamente el pecado, hermano, se lleva la alegría, el gozo y la felicidad. Hay muchos que no pueden dejar. Hay muchos que en medio de la iglesia siguen tomando del viejo vino de este mundo. Hay muchos que no pueden dejar la amistad con el mundo y con el pecado. Hay muchos esclavos que siguen bebiendo del vino del furor del pecado. Ellos no pueden dejar a sus viejos amigos, a sus amistades. Ellos siguen abrigados, diciendo y dañados por la iglesia. Y alimentan su separación de Dios teniendo rencores porque sus vasijas están secas. Un día sus amigos les faltarán
y se hallarán llenos del vacío en sus almas y corazones si no hay un cambio de actitud. La iglesia, hermano, necesita sacudirse del polvo de este mundo. ¿Cómo nos estamos preparando? Allí en Judas 20, ¿cómo nos preparamos? Allí hay una expresión bien hermosa en Judas 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, amados, en la hora más oscura del pueblo de Dios debe estar siempre dispuestos para velar y orar. Pregunté hace un momentito atrás si el pecado de mentira es luz o es tiniebla. La pregunta, sigo preguntando. ¿Y la comodidad y el relajo espiritual es luz o es tiniebla? Tiniebla. Claro, la mentira es diferente a un relajo espiritual. A la comodidad. El estar apartado de la comunión, ¿es luz o es tiniebla? El no ser generoso, ¿es luz o es tiniebla? Hermano, esto, aquí ya voy a ir concluyendo, esto tenemos que entender. Esto se va a definir de esta manera. O somos luz o somos tiniebla. La iglesia va a tener que entrar en una separación. Y aquí quiero hablar sobre lo que el Espíritu nos ha ido mostrando en este tiempo. Y hay 3 hechos que el Espíritu Santo nos mostró. El primero, hermanos queridos, viene un nuevo nacimiento en medio de lo que hoy vemos como iglesia. Hermano, esto que estoy ministrando es una palabra profética. Viene un nuevo nacimiento en medio de lo que hoy vemos como iglesia y está relacionado con la preponderancia que hoy se le da a la iglesia institucional y denominacional. Hoy día esa es la importancia al edificio, a la institución, a la denominación, más que a la novia que está siendo ataviada, a la esposa del Cordero. Hoy se necesita, hermano, a dar paso a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, a la iglesia sin mancha y sin arruga, que debe cumplir su rol profético por la cual está hoy en la tierra. Este nuevo nacimiento en la iglesia, hermano, es del remanente fiel. El remanente fiel que está sujeto a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Vendrá un nuevo nacimiento. En medio de la iglesia vendrá una separación. Ustedes me dicen, ¿pero cómo? Hermano, la iglesia está dividida y separada desde el momento en que el último apóstol murió. Porque cuando murieron los apóstoles, entraron lobos rapaces que hablaron, que hicieron un montón de cosas. Y desde ese entonces hacia adelante la iglesia ha estado dividida. Así que le informo eso. Es decir, hermano, esta separación tiene que ver con lo profano y lo santo, con lo puro y lo santo, con la luz y las tinieblas. ¿Hay tinieblas en medio de la iglesia? Sí. Dios va a comenzar a limpiar su casa, porque antes que se cumplan la última hora de la iglesia tiene que definirse. Y no la vamos a definir nosotros los pastores y los líderes para que nadie se atribuya lo que le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a definir y va a hacer esta separación. Y va a comenzar a trabajar en cada corazón de los hijos del Padre. Y allí va a hablar, y allí va a susurrar, y allí le va a decir lo que la Escritura dice. Hermanos queridos, esta separación es necesaria porque no pueden convivir la luz y las tinieblas. No puede haber mezcla. Tenemos que entender que lo que hoy vemos como iglesia no es lo que Dios se propuso
con ella. Por lo tanto, el Espíritu trae una separación. Así que no es extraño que las congregaciones comiencen a vaciarse, porque dentro de los cambios que el Espíritu está trayendo, tiene que ver con definiciones. Miren, vamos a abrir 2 de Corintios, se los voy a respaldar. 2 de Corintios. Cuando leo estas palabras y escucho lo que el Espíritu Santo habla, yo digo, Señor, ay de mí. Ay de mí. Ay, Señor. ¿Alguien puede leer este pasaje fuerte? 2 Corintios 6, del 14 al 18. Alguien que se pare, que venga acá, yo le paso el micrófono, que lo lea con toda convicción, porque es palabra de Dios. ¿Lo tenéis listo, Luis? Ya. El 14, en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordará Cristo con Belial o comparte al creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre los templos de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toque lo inmundo, y yo os recibiréis, y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya, gracias Señor. Hermanos queridos, esta es la separación que viene. Fíjense que ¿qué compañerismo habría entre la justicia y la injusticia? No puede haber. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? No hay ninguna relación. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Hermanos queridos, esto se va a manifestar. Aquí la palabra nos expresa claramente, dice, en el 17, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando habla de salir del medio, no está diciendo que nos metamos entre cuatro paredes. Ojo. Aquí está diciendo que lo que nos mueve, que nuestro corazón, que nuestra vida esté en santidad, que esté apartada de todo lo que hoy día se ve, pero sí estamos dentro de un mundo, vivimos en un mundo, pero no somos parte de este mundo. Por lo tanto, la luz debe resplandecer allá, afuera. Pero también hay una orden del Señor. No toquéis los inmundos, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Hermano, esta es la separación. Y hay otro punto también, un tercero. Dice que vendrá una confrontación con los poderes de las tinieblas. La iglesia del Señor, de señores, enfrentará y vendrá esta confrontación con los poderes y las potestades de las tinieblas. Si somos luz, tendremos problemas con las tinieblas. Si tú eres luz y no tienes problemas, ahí ya entramos a dudar. Si somos luz, hermanos queridos, tendremos conflictos con las tinieblas y con las potestades de Satanás. En los años que vienen se verá con claridad esta batalla, donde tendremos que entrar en confrontación con Satanás por los perdidos, por los olvidados,
a los que Satanás tiene atados bajo prisiones de oscuridad. Hay mucha gente, hermanos queridos, que está en un caos generalizado. La gente está corriendo de un lado hacia otro, buscando ayuda, soluciones y socorro para el drama del vacío del alma de la gente. Y quiero decirle, hermanos, que debido a esta realidad vendrá un incremento de depresiones, de suicidio, drogadicción y una fuerte apertura y manifestaciones del espíritu maligno en las personas. El ocultismo, el esoterismo está cada vez más abierto. Ya no es problema porque por televisión se ve cada día. Por lo tanto, hermano, este es el campo de batalla que necesitamos ser entrenados y preparados para enfrentarlo. Así que, hermanos, bienvenido al campo de batalla de los últimos tiempos. El que venciere, el Señor le dará su corona. Es por esa razón, hermanos, que a mayor oscuridad, mayor será la gloria de Dios, mayor será la manifestación del poder de Dios, mayor serán las señales, se verán manifiestas, porque como la Escritura lo expresa, la gracia va a sobreabundar. Hermano, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y allí la Escritura nos señala que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero saben, esto es una batalla que vamos a enfrentar. Pero la batalla, hermano, está ganada porque la Escritura ya lo señaló. El Rey de Reyes, Señor de Señores, confrontará a través de nuestra vida todo lo que se levante ante el conocimiento del Señor en este mundo. Ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor. Así que prepárense porque esto va a ocurrir. El poder de Dios se manifestará de tal forma y manera que muchos serán libres de las ataduras del diablo. Muchos esclavos del pecado que sea, les digo. Y quiero profetizar algo que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Las naciones, las leyes de la tierra pueden hacer cambiarse a cada rato y pueden establecer el matrimonio igualitario, pero yo creo en el poder de Dios. No para impedir leyes, porque el hombre está preparando todo, pero yo creo en el poder de Dios, que en algún momento, cuando estemos enfrentados a estos matrimonios igualitarios, Dios y el Espíritu y el poder va a separar lo que no es de Él. Y esas personas se pueden convertir a Cristo, arrepentirse y decir, hemos pecado. Y no pasará mucho tiempo en que muchos digan, no, he pecado contra Dios. El matrimonio igualitario ahora lo entiendo que es un pecado. ¿Cuántos creen que eso va a pasar? Yo creo que ese es nuestro campo de acción. Que se levanten lo que se levanten, pero el poder de Dios y el Espíritu Santo se derramará de tal manera, hermanos queridos, que los milagros vendrán. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Ageo 2:6. Porque así dice el Señor, de aquí a poco, dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, su iglesia. Así lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Aleluya, amén, gloria a su nombre. Bendito es el Señor. Pero Jesús también nos dice algo en una palabra. Juan 9:4. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dure.
La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí, hermano, quiero que abran sus Biblias. Apocalipsis 7:9, y aquí termino. Aquí hay una descripción gloriosa, tremenda, majestuosa, poderosa, que me llena de alegría, de gozo. Y miren lo que dice. Aquí Juan describe una multitud que estaba frente al trono de Dios, una multitud tan inmensa que nadie podía contarlo. Esta multitud representa al pueblo de toda lengua y naciones. Y dice que estaban vestidas con túnicas blancas y todos alabando al Señor. Y Juan, allí alguien pregunta y dice, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde han venido? Y dice la Escritura, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el Cordero que tiene todo bajo su control. Este mundo no se le ha escapado ni se le va a escapar, porque todo lo que está sucediendo en este tiempo, hermanos queridos, está ya profetizado y declarado en la Escritura. Hermano, yo creo que esta descripción de Apocalipsis 7 creo que nos representa, tiene que ver con esta generación en parte también. Estamos viviendo la hora más oscura y todo lo que está alrededor de nosotros podemos verlo como una gran tribulación. Pero la luz está alumbrando con un gran resplandor. De hecho, mientras más oscura en la noche, más grande va a ser su luz. Amén, amén. Podemos darle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Padre bendito, por tu poder y tu gloria manifestándose. Señor, lo que tú vas a hacer en este tiempo, creemos, Señor, aunque el pecado aumente y aunque la tierra se cubra de tiniebla, tu luz resplandecerá a través de tu iglesia. En esta mañana damos honor y gloria a tu nombre, bendito Señor, para la gloria de tu nombre. Amén, amén, aleluya, amén, hermano. Gracias al Señor.